Señores, por favor, nos vamos a poner serios. 30 del debut de Maradona como DT de Man U. Hola, señores, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de Diego Armando Maradona. Suscríbete, poné me gusta, ya sabes cómo es. A 30 años del debut del Diego, de técnico, como se arregló su increíble llegada a Mandillú, los presos que gracias a él no se fugaron, la anécdota del pis de madrugada y porque esa aventura no terminó bien. El Diego de Corrientes. Esta es una crónica que salió en el diario Deportivo Olé de Mariano Murphy. Juega en Newell's. Rescinde su contrato. Le dispara con un rifle de aire comprimido a los periodistas que hacían guardia en la puerta de su quinta en Moreno. Declara que quiere jugar el Mundial de Estados Unidos. Se instala en una quinta en Remeco, La Pampa, en medio de la nada, para prepararse para la Copa del Mundo. Dice que lo hace por Dalme Yanina. Juega el Mundial. En el debut mete aquel golazo ante los griegos. Corre hacia la cámara y hacia las tapas de todos los diarios del mundo. Después se pone el equipo al hombro ante Nigeria. Diego, Diego, le grita Cani. Y gracias a él lo damos vuelta. 3 días más tarde, la pesadilla. El doping por efedrina, el duelo nacional. El me cortaron las piernas. La FIFA le da 15 meses de suspensión. Ahora soy un exjugador, dice. Y ya de vuelta en la Argentina, declara que nunca más volverá a jugar y que le gustaría dirigir a la selección juvenil. Aparece en Ritmo de la Noche, el programa de Tinelli. Juega un fútbol 5 con el Goico, Ruggeri y el Buru, contra el Brasil de Bebeto, Dunga, Franco y Tafarel, los campeones del mundo. Es derrota, 7-4. Días después de una conferencia de prensa, se queja de la sanción de la FIFA, critica a Julio Grondona, elogia a Menotti y se distancia de Bilardo. De él prefiero no hablar. Empieza a entrenarse con el plantel de Boca, dirigido por Menotti, en el Hindú Club. Dice que quiere colaborar con el Flaco, aprender de él. Sin embargo, a los días aterriza en Corrientes. Es el nuevo director técnico de Mandillú. Un 1994 tranqui. Tuvo el Diego. Lo arrancó como jugador de Newell's y lo terminó como técnico de Mandillú. Con el Mundial de Estados Unidos y el doping más famoso de la historia. Diego, ¿podés venir mañana a las 9 de la mañana? Es un poco temprano, pero si usted no puede a otra hora, no hay problema. La sorpresiva y apresurada vinculación de Maradona a Mandillú se dio el lunes 3 de octubre de 1994 en la casa de Ramos Mejías de Roberto Tito Cruz, gerenciador por aquel entonces del Club Correntino, un exdiputado peronista por el partido de La Matanza, hombre ligado al SEAMSE, famoso por sus trajes verde fluo y por prenderse en los picados con los jugadores. Se dijo que quien realizó aquel acercamiento fue el por entonces presidente de la nación, Carlos Menem, amigo de ambos, para sacar a Maradona del pozo emocional en el que estaba tras el doping del Mundial. Así, Roberto Cruz llamó a Diego y lo citó en su casa. El 10 llegó la cita minutos antes de las 9 de la mañana. Ahí Cruz supo que ya lo tenía, que Diego, angustiado y golpeado por la sanción de la FIFA, estaba ansioso por seguir ligado al fútbol y no se equivocó. Todo se arregló en cuestión de horas. Diego, de 33 años, aceptó ser el entrenador de Mandillú sin tener un cuerpo técnico conformado y sin siquiera arreglar la plata ni firmar un contrato. Tener a Maradona es como salir con Kim Basinger. Hay que disfrutarlo, decía Roberto Cruz, iniciando así una historia que tendría capítulos muy tormentosos. Cuando Diego llegó a Mandillú, ya llevaba 6 temporadas en primera, donde en el Clausura 91 su mejor torneo había logrado ganarles a Boca, River, San Lorenzo, el Rojo y Racing. Sin embargo,
En aquel 1994 la situación era distinta, estaba hundido en los últimos puestos. Maradona asumió en dupla con Carlos Fren, a quien conocía de su paso por Argentinos. Diego hacía jueguitos en los entrenamientos cuando Fren ya era un volante que jugaba en el Bicho. De hecho, fue uno de sus compañeros cuando Diego debutó en Primera ante Talleres. En 1991, Fren había dirigido Independiente en dupla con otra gloria, Bocchini, pero luego había estado sin trabajar. Me acuerdo, como si fuera hoy, le cuenta Fren a Olé. Diego me llamó para preguntarme qué me parecía si agarrábamos Mandillú. Yo le dije, por la sanción vas a estar al pedo, así por lo menos vas a tener la cabeza ocupada. El Mandillú fue el lugar en el que estuvo más tranquilo. Se vivía con cierta calma. Después, ya pasado el tiempo, creo que yo estuve en el lugar equivocado. Él era Maradona, tenía sus maneras y nadie le podía decir nada. Diego aterrizó en el aeropuerto correntino el martes 4 de octubre. Allí había 500 personas esperándolo. Esa misma mañana fue al predio. Luego, un rato antes de que arrancara la práctica, para su sorpresa estaba todo el plantel aguardándolo, entre ellos Sergio Goycochea, compañero suyo en el Mundial 90 y 94, Guido Alvarenga, Sergio Umpierres, Héctor Morán, el Negro Martínez, Ramón y Rubén Bernuncio, el uruguayo Wilson Núñez. Como no había hecho el curso del técnico, Diego no estaba habilitado para ir al banco, así que en el debut contra Central no pudo salir al campo. El que estaba en el banco era Fren. En el estadio de Huracán de Corrientes, donde Mandillú hacía de local, le armaron un corralito en la platea, con camisa blanca, corbata marrón a rombos y las cubanas que usaba en esa época. Diego vivió todo el partido casi que colgado del alambrado, con su hermano Lalo al lado dando indicaciones como un león enjaulado. Terminé más cansado que si hubiera jugado un alargue con la selección, diría después. Y el que lo sufrió fue el árbitro Luis Oliveto. Diego no paró de gritarle. Encima le cobré un offside a Alvarenga, que estaba habilitado por 122 metros, y Diego se volvió loco. Después del partido nos cruzamos en el aeropuerto y fue fulminante conmigo. Le contaría a El Gráfico, el árbitro, quien más allá de este cruce sería el juez de su despedida en la Bombonera del año 2001. En aquel debut, que tuvo una recaudación de 51.000 australes, esa misma fecha Racing Talleres recaudó 33.000, Mandillú perdió 2-1 ante el Central de Pedro Marracheta con un golazo de tiro libre del Negro Palma. El gol de Mandillú lo hizo Ramón Bernuncio. Este equipo necesitará que Maradona sea un gran técnico para zafar de los puestos de más abajos, publicó El Gráfico. En Corrientes, Diego vivía en el hostal de Pinar, un hotel imponente de la Costanera, donde ocupaba solo la habitación más lujosa porque la Claudia y las nenas se habían quedado en Buenos Aires y viajaban los fines de semana, casi todas las tardes. Después de entrenar, se embarcaba en una lancha por el río Paraná a pescar dorados. Iba siempre con Lópezito, su guía personal, Carlos Fren, Elvio Poloroso, preparador físico de aquel plantel, y con Diego, su padre, correntino, nacido en la esquina. Fue una etapa extraordinaria, cuenta Elvio Paulo Rosso. Diego estaba bastante aislado de las malas compañías. Ocupábamos el tiempo entrenando, después nos íbamos a pescar dorados y hacía tanto calor que con Diego nos tirábamos al río desde la lancha. Fren, que no sabía nadar, se tiraba un balde en la cabeza arriba de la lancha. Concentrábamos en Empedrado, a unos 50 kilómetros de Corrientes capital. Un día nos invitó el comisario del lugar a comer asado. En la comisaría había 2 agentes y 2 presos. Uno que le había pegado a la mujer y el otro por robar gallinas. Los presos hicieron el asado y los oficiales terminaron muy borrachos. Entonces, cuando nos fuimos, los que nos despidieron fueron los 2 presos en la puerta de la comisaría. Los tipos podían rajarse. Ahí Diego le dijo: muchachos, no me comprometan y no se escapen, y volvieron a la celda. Eso era Maradona. Fue 3 fechas más tarde del debut que la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino le dio a Diego el título de entrenador
a modo de homenaje. Así pudo ir por primera vez al banco. Fue en Caballito, 0-0 contra Ferro. Ese día el gráfico, peleado a muerte con Maradona, en ese entonces lo calificó a pura ironía como el mejor vestido de la fecha. Después de los entrenamientos, Diego se sentaba en el pasto a comer las tortas fritas que hacía una empleada del club. La señora era la encargada de lavar toda la ropa del plantel. Cuando Diego se enteró de que la mujer lavaba todo a mano, recuerda Paolo Rosso, al otro día cayó al complejo de Mandillú con un lavarropas y un secarropas para ella. Fútbol y asado. En las prácticas, Diego le pateaba a los arqueros, el Goico, Roberto Cabrera y Mari Gauto. A él le gustaba eso. La cuestión táctica la trabajaba yo. La hacía toda yo. Y las charlas técnicas la daba también yo. No le gustaba mucho esa parte, explicó Fren. Yo no sé si con Maradona entrenábamos, pero comíamos unos asados. Fue la frase de Guido Virgilio Alvarenga, un volante paraguayo que jugó en Mandillú entre 1991 y 1995. Los miércoles era el día de los asados. Con el plantel, Diego hacía traer la carne desde Buenos Aires y el asador era don Diego, su papá. Ahí contaba anécdotas que eran las delicias de todo el plantel. Es que revolucionó todo, dice Paulo Rosso. Una vez fuimos a cenar a la casa de un empresario y volvimos como a la 1 de la madrugada. Diego tenía ganas de orinar, entonces dejó la camioneta en un costado de la ruta y paró a hacer piso en un árbol. Justo pasó un hombre en bicicleta y lo vio. ¿Te imaginas ver a Diego orinando en un árbol? El tipo lo miraba, no lo creía, no entendía. Entonces se tragó un pozo. Se cayó y se lastimó toda la cara. No sabe cómo estaba, pobre. Nosotros pensábamos, ¿qué iba a decir el hombre? Porque si contaba que lo vio a Diego a la 1 a.m. orinando en un árbol, le iban a decir que estaba borracho. Del 20 de noviembre fue el mejor partido de aquel equipo de Maradona. 2-2 en el Monumental ante el River del Tolo Gallego, que terminaría campeón invicto y en el que jugaba Francescoli, Orteguita, Crespo. Estuvimos muy cerca de ganarles, recuerda Carlos Fren. Íbamos 2-0 arriba y terminó 2-2 porque entró un pibe que enseguida me di cuenta de que nos iba a complicar y se lo dije a Diego, Marcelo Gallardo. Si los sponsors responden, no tendremos problemas de pagar, decía el gerenciador Cruz. Los sponsors eran Cablex, la señal de cable por aquellos días más importante de la ciudad, y Lotería Correntina, publicidad que estaba en la camiseta del club. Pero eso no pasó. No hubo plata ni para Diego ni para el plantel, y tampoco hubo resultados. Con Maradona fueron solo 12 partidos, un triunfo, 6 empates y 5 derrotas. Terminaron anteúltimos. Diego dejó Corrientes en diciembre, 2 meses después de llegar. 6 meses más tarde, Mandillú descendió. Fue desafiliado de la Liga Correntina por deudas con el Consejo Federal y desapareció. En 1998, un grupo de ex directivos e hinchas del club crearon el Club Deportivo y Textil Mandillú. Nos fuimos con ganas de seguir, pero Cruz se metió en el vestuario y en el vestuario mando yo, explicó Diego su salida del club. En enero del 95 acordó con De Stefano su arribo para dirigir a Racing, estuvo 11 partidos. Luego volvió a ponerse los cortos para jugar en Boca. Otro año tranqui. Todo a lo Diego. Así que bueno, esta fue la historia del Diego Armando Maradona y sus 12 partidos en Mandillú y su vida ahí. Y así que bueno, dice, hola Lorito, dice Matías Mutuán. Yo te avisé, dice el Diego, Matías Mutuán dice cosas que solo el Diego puede lograr. Y bueno, el de la bicicleta, claro, lo que iba a llegar, todo roto en la bicicleta. Y si no sabe, le he visto al Diego, estaba ahí, meando. Estaba meando ahí el Diego, loco. El Diego. Así que bueno. Suscríbete, poné me gusta, seguinos, dale, loquito.